Hola, ¿qué tal? Mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo, transmitiendo desde la ciudad de Cali, como lo hacemos siempre, de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Para mí el vivir es Cristo. Está denominada esta serie y bueno, ya sabemos que hoy es la última entrega de esta serie. Esta es la número 6 y lo invito para que pueda usted estar viendo, si no ha visto las anteriores entregas, que prometen ser de muchísima edificación y bendición. Y para que ello sea así, requerimos, por supuesto, de la dirección de nuestro Dios. Él es nuestro pastor, nuestro maestro, Él es quien nos guía a toda verdad. Por eso le pido que por favor me acompañe, que incline su cabeza donde usted se encuentra y me acompañe a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos en este tiempo de predicación, que sea Él instruyéndonos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día, este regalo de tu presencia y el concedernos también tu palabra, por amor de ti mismo, por amor de tu nombre santo. Padre, tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón y sabemos que esa perfecta obra que solo tú puedes y sabes hacer, la realizas en nosotros a través de tu palabra. Por eso, ayúdanos para que podamos tener el corazón bien dispuesto en lo que corresponde a nosotros, para que tu palabra pueda llegar a nuestro ser y podamos recibir esa transformación que tú estás haciendo en nosotros como perfecto alfarero. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, que podamos limpiarnos de esas obras muertas, como dice tu palabra, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu verdad. Pastoréanos, enséñanos, háblanos tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pido por favor acompáñeme a la carta a los Filipenses en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 12. Filipenses capítulo 1 versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente, diga conmigo, se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Diga conmigo, defensa del Evangelio. Verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante y de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero hacer un salto al versículo 27, donde dice: solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Para que sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejarse intimidar por los que se oponen, pues para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación, y esto procede de Dios.
a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora hay en mí. En la pasada entrega, que ya habíamos abordado este pasaje, tal vez con mucha suficiencia, hablamos de la situación particular que estaba viviendo el apóstol Pablo, con mucha aflicción, con mucho sufrimiento, y que lastimosamente muchos, por desconocer cómo es el mensaje del Evangelio, hoy por hoy muchos osarían, si esto estuviese aconteciendo en el día de hoy, es decir, si Pablo estuviera presente y estuviera atravesando todas estas pruebas, muchos osarían pensar que Pablo no es un siervo de Dios, que Pablo sencillamente tiene que andar en pecado o tiene que estar muy mal, porque ¿cómo le va a acontecer todo esto? Estamos hablando del pastor de una congregación, del apóstol Pablo, y de repente lo meten a la cárcel. ¿Qué pensaría usted? ¿La gente qué diría? Eso es mal testimonio. En el versículo 13, dice que está preso, pero dice que todo esto contribuye al progreso del Evangelio. ¿Al progreso? Yo diría al retroceso. Pablo, estabas libre porque Cristo nos hizo libre y ahora te quitaron la libertad, estás en prisión. En la lógica humana eso no es un progreso, eso es un retroceso. Pero en la lógica humana, versículo 13, de tal manera que en todo el pretorio, que era el pretorio, era el lugar donde se asentaba el gobierno del Imperio Romano. Dice, y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Uno esperaría que de su pastor salieran palabras, de su apóstol salieran palabras como: se ha hecho evidente que estoy viviendo en una mansión por causa de Cristo. Se ha hecho evidente que acabo de cambiar de jet privado por causa de Cristo, ¿verdad? Se ha hecho evidente que acabo de jugar golf o tenis con el presidente de la República y con los honorables senadores que son amigos íntimos míos. Pero Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo: se ha hecho evidente en el pretorio y entre todos los demás que estoy preso por causa de Cristo, y por causa de esto que se contribuye al progreso del Evangelio. Uno diría: ¿cómo es posible? Pablo, es que si tú llegas a la cárcel, créeme que estando como preso en la cárcel, en nuestra lógica no vas a tener ninguna posibilidad de hablar con los políticos más prominentes del Imperio Romano. Allí te vas a juntar con la peor calaña de gente de la sociedad romana que están presos, con ladrones, con homicidas y con gente que no tiene clase para estar viviendo en sociedad, por eso fueron privados de la libertad. ¿Cómo le dices a eso que es un progreso en el Evangelio? Así piensa la mente lógica. Pero Pablo afirma, y por eso le pedí que repitiera, en el versículo 17, dice: pero los otros que predican por amor, dice, saben que soy puesto para la defensa del Evangelio. Tal vez es poco entendido este pasaje, porque uno diría: Pablo, si vas a defender el Evangelio, defiéndelo con testimonio, con buen testimonio, no diciendo estoy en la cárcel. Como decía en la otra entrega, mejor que un milagro es no necesitar alguno. Mejor que un milagro es no necesitar ninguno. Porque si necesitas de un milagro es porque estás en una condición de calamidad donde requieres una intervención que ningún ser humano puede solucionar, solo Dios. Pero es justamente eso lo que quiere mostrar Pablo, que el Evangelio no tiene esa naturaleza humana donde cualquiera pudiera resolver y hacer. Él dice: por causa de Cristo estoy sufriendo una afrenta, estoy pasando unas pruebas tremendas y difíciles, porque aquí, en esta situación, será magnificado Cristo, se mostrará la grandeza de Dios. Pero cualquiera racionalmente hoy, el Evangelio de hoy, el Evangelio libertino de hoy diría: mira, si tú fueras un verdadero apóstol de Jesucristo,
Dios te haría multimillonario y te llevaría a que saques una membresía en el club de golf más importante del Imperio Romano, donde puedes hacer grandes amistades, donde puedes desarrollar grandes inversiones y grandes negocios, y así puedes llegar más fácilmente a ser amigo de la gente del pretorio, de los grandes generales, de la gente que tiene mayor presteza en la sociedad romana, ¿no crees? Así piensa el Evangelio de hoy. Pero Pablo dice, yo estoy defendiendo esta verdad, y esta verdad es la que yo estoy viviendo. Me pusieron en la cárcel por causa de Cristo, me han hecho juntar como la peor calaña, incluso al Hijo de Dios también le tocó vivir esto, porque mientras todos esperaban que naciera en un palacio, él nació en un pesebre. Porque mientras todos esperaban que fuera un político, un rey que acabara con el Imperio Romano, todos veían sencillamente un indefenso moribundo en una cruz. El contrasentido del Evangelio, y digo contrasentido no porque lo sea, sino porque la gente cree que es algo contrario a la vida. ¿Cómo va a ser la vida la muerte? Es que Jesús dijo que venía a dar vida y lo vemos muerto en la cruz. Eso es un contrasentido, es contrario a nuestra razón. ¿Cómo nos viene a hablar del rey al que nosotros, hablando de los reyes que vinieron a traerle presentes, cómo nos vienes a hablar de un rey que ha nacido en un pesebre? ¿Cómo nos vienes a hablar del rey del universo cuando entra en un burrito y los pobres, las prostitutas, los borrachos y la gente que no es gente, con la que no queremos juntarnos, con la chusma, es la que lo recibe aplausos? Y ninguno de los dirigentes judíos, de los principales sacerdotes, ha creído en él. Solo la chusma. ¿Cómo esperas que crea eso? Pero justamente esa locura es la que nosotros creemos para ser salvos. Y si dejamos de creer en esa locura, muy racionalmente nos vamos a perder, con todo y argumentos racionales. Pero Pablo dice, estoy defendiendo el Evangelio. Con mi propia vida estoy demostrando las llagas de Cristo. Por eso Pablo decía, yo cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones del cuerpo de Cristo. Pablo lo dijo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el Evangelio que Pablo estaba defendiendo. Pero hoy no, hoy tenemos que defender que el buen testimonio es nunca entrar en la cárcel, por causa de Cristo me refiero, no como un delincuente evidentemente. Pero la Biblia dice que la gente del imperio perseguía a la iglesia primitiva diciendo que eran unos hombres sediciosos, no eran amigos de los políticos, eran realmente gente que le causaba escozor a los políticos, eran la molestia del imperio. Porque no les importaba a estos cristianos que hubiese ya un rey que era considerado casi Dios. Los césares del reino del Imperio Romano eran considerados casi dioses. Pero Pablo estaba predicando al Rey del universo. En ese orden de ideas, Pablo sabía que sobre él había una sentencia de muerte. Es que decir que había otro rey y otro Dios diferente al César, eso le costaba la vida. Por eso él decía, hagamos un salto en el versículo 19. Dice, yo sé que por su oración y su ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme al anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Pablo decía, si Dios me libra de la pena de muerte y vivo, será magnificado Cristo. Pero si me matan y me condenan a la pena capital, también será magnificado Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué él dijo que no sería defraudado, en nada será avergonzado, incluso si lo matan? Para muchos sería que Dios no contestó la oración. Si a Pablo lo hubiesen matado, como pudo haber sucedido, muchos estarían diciendo,
¿En qué andaría ese apóstol Pablo? Primero lo meten a la cárcel y después le dan pena de muerte y lo ejecutaron. Si uno indaga, digamos según la historia, porque hay registros que la Biblia no comenta, de cómo murieron los apóstoles de Jesucristo, la mayoría martirizados, ¿no se diría hoy qué mal testimonio? Un buen testimonio es que los discípulos de Jesucristo vivan en los emporios financieros, juntados con la crema y nata de la sociedad en la que desarrollan su ministerio, ¿no cree? Sin embargo, los discípulos de Jesucristo, porque algunos podrían decir, es que fue Jesucristo así. Bueno, el camino de Jesucristo es porque Él tenía que llevar nuestros pecados, Él tenía que llevar nuestras enfermedades, Él llevó nuestras maldiciones. Pero ¿y los discípulos? Tanto si vivo como si muero. En el versículo 27, Pablo les exhorta diciendo, les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Él está defendiendo la verdad para decir, tengan mucho cuidado. No se dejen arrastrar por enseñanzas, como dice la palabra de Dios. Deja, hijo mío, cesa, hijo mío, de prestar atención a enseñanzas que te hagan divagar de la sabiduría. Para no desviarnos del camino tenemos que afianzarnos en la verdad. Y Pablo no les esconde la verdad, sino que la defiende. Él está diciendo, para aquellos que piensan que estoy pasando esto porque Dios me quiso maldecir o porque estoy mal, sepan que yo estoy preso por causa del Evangelio de Jesucristo. Y esto antes ha resultado en bendición y para el progreso del Evangelio. Porque Cristo será magnificado. Y les digo, caminen como es digno. Miren cómo se camina en el Evangelio. Y si ustedes sufren penalidades por causa del Evangelio, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Diga conmigo, fuego de la prueba. Usted recuerda que en la anterior entrega comenzamos leyendo un pasaje de Malaquías capítulo 3 donde el Señor decía, me sentaré para afinar la plata. ¿Se acuerda? Alguien, de hecho, mi hermano un día me contó, estaba leyendo la Biblia y él decía, y yo leí ese pasaje y en algún momento él creo que se había relacionado con una persona que trabajaba con esto de orfebrería, con el trato de los metales preciosos. Y él fue el que me predicó a mí de este pasaje. Y él me dijo, ¿sabes? Una persona que trabaja en eso me dijo algo. ¿Sabes cómo el platero, el que hace obras con la plata, joyería, se da cuenta que ya la plata se puede considerar una plata pura? Es decir, que ya no tiene aleaciones. Y es que cuando se pone en el crisol y se empieza a poner al fuego, la escoria, que son las mezclas, las aleaciones, lo que no es plata, sube y queda como una natica, como una cosa opaca. Y ellos la quitan y cuando la plata está pura queda completamente brillante. Y él me dijo esto, mi hermano me dijo esto. Cuando el platero puede ver su rostro reflejado de manera perfecta en la plata, sabe que la plata está lista. Cuando Dios puede ver su rostro en nosotros, su imagen en nosotros, Él sabrá que la plata está lista. Pero la escoria, las mezclas, las aleaciones, esa basura no permite que se pueda ver la obra de Dios en nosotros. Él quiere que se refleje su imagen en nosotros. Por eso Él dice, no se sorprenda del fuego de la prueba, porque el fuego de la prueba es para afinarte. ¿Te acuerdas lo que decíamos en la anterior entrega? Para darte más quilates. Sigamos leyendo. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Hoy, los cristianos, cuando les viene una prueba, andan reprendiendo al diablo, como si fuera una cosa extraña.
Lo extraño es que un hermano ande reprendiendo al diablo cuando debería saber que esas pruebas tienen que venir para ser formados. Versículo 13. Al contrario, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué? Diría la gallina. ¿Qué? Gócese por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Un momento. ¿Cuáles padecimientos? A mí me dijeron que el evangelio era prosperidad. ¿Cuáles padecimientos de Cristo? A mí me dijeron que el que tenía que padecer era Él, y Él llevó nuestras aflicciones, Él llevó nuestros dolores. ¿Dónde dice que tengo que llevarlos yo los míos? No, que Él se los llevó. El Señor Jesús dice: vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cargados, yo los haré descansar. Entonces, ¿dónde dice que yo tengo que llevar sus aflicciones? Pues aquí lo acabé de leer, y Él dice que vengamos a Él los que estamos cargados, estresados, angustiados, deprimidos, porque Él nos hará descansar cuando nosotros llevemos su yugo. ¿Y qué llevar el yugo? El peso de la prueba que nos toca soportar mientras somos formados, mientras somos cambiados, porque el corazón es tan duro que a veces el Señor necesita usar de un martillo, y eso es un yugo que pesa y que duele y que no estamos dispuestos a aceptar. Y por eso nos rebeldizamos y por eso le decimos: Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando así? No te sorprendas. Si tú no te sorprendes por lo duro que eres, ¿por qué más bien no te sorprendes por lo bueno que es Él? Reconozca que usted es duro y que necesita un cambio. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos sido muy tercos, que somos muy duros de corazón y que necesitamos que Dios a veces utilice fuego y martillo? Yo me tapo los ojos porque no quiero ver quién. Tal vez haya quedado yo solito aquí, pero bueno, no se sorprendan, no se sorprendan. Versículo 13, al contrario, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Diga conmigo: participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria, es que la Biblia nos dice que esto es temporal. Es que tenemos padecimientos, pero luego tendremos una revelación de la gloria. La imagen de Dios reflejada en nosotros, en la plata, en el oro, después del proceso de fundición. Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Padecemos, pero después nos gozaremos y con gran alegría. Así que pare de sufrir. O sea, sufra pero con gozo. Eso dice la Biblia en Tesalonicenses, que soportemos con paciencia, que soportamos con gozo las aflicciones. Las aflicciones las soportamos con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia, mientras estamos en aflicciones. Así que si no aprendemos a gozarnos en las aflicciones, necesitamos pasar un proceso para ello. Para que digamos: no, esto no es nada, yo sé que Dios está trabajando y que Dios lo va a hacer perfecto. El que comenzó en nosotros la buena obra, leíamos en la anterior entrega, Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Qué obra comenzó? Diga conmigo: la buena. No la que usted había comenzado a hacer en su vida. Esa es mala. Por eso el Señor vino y te dio una vida nueva para ahora decir: ahora soy yo el que va a construir tu vida. Tú intentaste hacerlo antes de mí, pero ibas rumbo al infierno, te ibas a perder. ¿Tú crees que realmente eres capaz de construir tu vida? Ibas al infierno. Ahora dame la ocasión a mí, dame la oportunidad a mí, y yo voy a construir tu vida y te voy a demostrar que va a ser una buena obra. La que tú pensabas que era buena cuando la estabas construyendo, yo te digo y te entero, era mala. Ahora yo voy a hacer la buena obra y la comencé y la voy a perfeccionar. Comienza una buena obra y el Señor no la termina, la perfecciona. ¿Por qué no la termina? ¿Por qué no dice que la termina, sino que la perfecciona? Porque cuando nosotros no conocíamos a Cristo, comenzamos una mala obra. Y lo que comienza mal, termina. Pero cuando vino Cristo,
y comenzó la buena obra, lo que comienza bien, no termina. Lo que comienza bien no tiene fin, no termina. Por eso Él no dice la terminaré, Él dice la perfeccionaré. Dígale que está a su lado, ¿captas, capullo? Versículo 14. Si son ultrajados por el nombre de Cristo. Si son ultrajados por el nombre de Cristo. ¿Cómo estaba siendo ultrajado el apóstol Pablo? Fue a prisión. No importa lo que padezcamos, porque después nos alegraremos. Los discípulos, un día Pedro le dijo: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por tu nombre, todo lo dejamos, lo perdimos todo. Pablo lo dice, ahorita lo vamos a leer, lo tuvimos todo por basura, ¿qué tendremos? Y el Señor dijo: no se preocupen, en esta vida 100 veces más, y la vida eterna en la venidera. El Señor promete también para esta vida, así que no nos lamentemos, porque aunque el pasaje dice que nosotros en la revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría, algunas personas piensan que en la revelación de la gloria solamente se refiere a cuando Cristo venga. Pero Dios revela su gloria incluso antes de que Él venga, porque Él ya vino, y ya vino a mi corazón y está haciendo la obra, pero un día se revelará esa obra en mí, aquí, pero también se revelará obviamente cuando Cristo venga. Eso es como una doble función, una doble manifestación. Cuando Cristo venga se revelará en mí la obra interior que Él ha hecho. Dice 1 Corintios 13 que seremos conocidos como fuimos conocidos. En 1 Corintios 15 dice que seremos transformados. Nuestro cuerpo se verá la gloria y el esplendor de la obra de Cristo en nosotros. Pero aquí en la tierra también se verá el proceso que Él ha llevado a cabo, porque Él no solamente nos está preparando para el cielo, sino para su reino aquí en la tierra. Él nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Él quiere formarnos para que nosotros expandamos su reino aquí en la tierra, para que seamos sus siervos, para que podamos ser unos instrumentos para alcanzar a las naciones, para el mundo entero, para Cristo, y el mundo entero para Cristo. Por eso necesita formarnos para que en nosotros pueda reposar su gloria. ¿Usted cree que una persona que no ha sido formada, Dios le puede dar milagros? Si es un altivo, un prepotente, un soberbio. Yo no me junto con la chusma, yo no voy a sanar a nadie por allá en los hospitaluchos. Yo me voy a las clínicas, ¿cómo se dice? Privadas. Sí. Y llego a la clínica y digo: por favor, ¿me puedes contactar con la zona VIP de la clínica para yo orar por los enfermos? No. Cristo se mezcló con la gente que tenía necesidad, con los pobres que no tenían dinero y con los pobres que sí también lo tenían. Porque yo conozco gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Y yo conozco gente más culta en estratos inferiores o bajos que la gente que supuestamente está en estratos altos. Sigo leyendo. Si son ultrajados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Se acuerda que decía Pablo? Estoy puesto para la defensa del evangelio. Que nadie te llame maldito, que nadie te llame maldecido, que nadie te llame excluido del reino. Eres bienaventurado. ¿Qué hacemos? Le pregunto, porque hay gente que tiene problemas con esta doctrina. Yo le pregunto, ¿qué hacemos con ese versículo? ¿Lo quitamos? ¿O ya tienes tu teólogo que te dijo: realmente ese versículo no trata de decir eso en el griego? Hermano, en el griego, en el hebreo, en el arameo, en el conchinchino dice exactamente lo mismo. Ese es el evangelio. Si son ultrajados por el nombre de Cristo, no son malditos, son bienaventurados. Quitémoslo, entonces saquemos, lo invito a que cojamos una tijera y cortemos ese versículo. Y ya, y lo sacamos porque no nos gusta. Pero ¿y qué hacemos con aquel donde dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren? También eche la tijera, brother, y quédese con la Biblia que le gusta. Pero cuando tú le echas tijera a la Biblia, estás cortando la vida en tu propia existencia. Todo versículo que tú quitas de la Biblia
es sencillamente vida eterna que tú quitas de la propia, de lo que tú llamas vida. El Evangelio es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio. Que no nos cambien el Evangelio, porque entonces nos cambian el destino, la vida eterna y el cielo. La iglesia que no te cambia el Evangelio es la iglesia que te cambia la vida. Si son ultrajados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Esta es la verdad escritural. Tenga presente esto, porque esto difícilmente se lo enseñarán en algún lado. Seguramente nunca se lo habrán enseñado, y las personas que están del otro lado de la cámara podrán dar testimonio. Seguramente jamás le van a enseñar esto en su iglesia, si está en una iglesia que no es de sana doctrina. Aquí dice que esa persecución, no tengo el tiempo para extenderme un poco más con otros pasajes, pero le voy a dar solo una o dos citas más. Esa persecución viene por causa del Espíritu de Cristo. Escúchenme, estamos en un ambiente espiritual antagónico, es decir, que se opone a Dios. Jesucristo dijo: el Dios de este mundo es Satanás. Satanás está aquí como príncipe de este mundo. Y Dios nos dejó aquí en la tierra, pero nos dio su Santo Espíritu. Por causa del Espíritu que tenemos, aquí lo dice, son ultrajados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, y es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, reposa sobre nosotros. El ultraje que viene a nuestras vidas, el diablo nos trata como a pandereta de evangélicos, es porque dentro de nosotros hay un espíritu que el espíritu del mundo odia, detesta. Porque usted se ha preguntado por qué a muchos cristianos nos va la vida a veces difícil, y por qué a otra gente le va facilito y la vida es suave. Yo sé que seguramente usted conocerá uno que otro ser por allí que anda por fuera de la ley, que anda desordenadamente, que son malos, depravados, etcétera, etcétera, y les va bien. Son injustos, son maltratadores, son de todo. Y dice Dios: ¿y estos qué, Señor? Nosotros le estamos pidiendo: Señor, llévate el trigo, llévate la cizaña. Cuando los ángeles le preguntaron al Señor qué hacían los servidores, el Señor dijo: déjelos crecer juntamente. Déjelos crecer juntamente hasta el día de la siega. Ese día es donde se dará cuenta lo que va a pasar. Déjelos crecer juntamente. Déjelos crecer hasta el día final. Así que no se desespere. Pero tenemos aquí un espíritu en nuestro corazón que el diablo detesta. Apocalipsis 12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira contra ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Qué tremendo que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y muchos cristianos frescos como si la vida no fuera a pasarles. Ahora bien, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15 y Juan capítulo 18 que no nos asombremos si el mundo nos odia. Y es justamente porque el glorioso Espíritu de Dios está en nosotros. Entienda, si usted quiere ser amigo del mundo y le va a agradar a todo, y quiere agradarle a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo y ser el cristiano más light, y ay, qué cristiano tan bonito este, qué lindo, nunca se nos tira ninguna reunión familiar, nunca nos habla de esas cosas que otros evangélicos fuchi hablan. No, este es un cristiano súper chévere, yo quisiera ser así. Pero el Espíritu de Cristo trae una oposición. Aún los hermanos de Jesús, dice la Biblia, que no creían en Él. Y el Señor Jesús le dijo a sus hermanos, en la sangre, entre comillas,
Les dijo, no puede el mundo odiarlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo testifico contra el mundo de que sus obras son malas. Jesucristo testificó contra el mundo. Y nosotros queremos testificar a favor del mundo. Y decimos que somos cristianos. No, un traguito de ron no es malo, hermano, no se preocupe. Tranquilo. Lo importante es que no se emborrache, hermano. Si usted con una caneca de aguardiente, con una media aguardiente no se emborracha, significa que no es malo. Tal vez se sienta así como entonado, pero no se preocupe, que los que van al infierno son los borrachos, no los entonados. Jesucristo que testificaba contra el mundo, no a favor del mundo, no a favor del mundo. Y por eso el mundo lo aborrecía. El Señor Jesús lo dijo claramente, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, porque ustedes son bien del mundo, ustedes son bien del mundo. Pero hoy encontramos a los cristianos aplaudiéndole todas las fiestas paganas a todo el mundo. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Jesús no se siente ofendido con que tú digas que Jesús nació el 24 de diciembre, el día de la Saturnalia, y que todo el paganismo ha celebrado siempre. Jesús no se siente, Jesús es chévere, Él no se va a molestar por eso. A ver, usted se molestaría si usted nació el 14 de octubre de X año, usted se molestaría si cualquiera dijera, no, para mí usted nació fue en enero 22. Usted se molestaría, no se complique la vida, Jesús tampoco. Jesús tampoco, eso no tiene nada que ver, eso no es malo. Y que si celebramos de pronto como las costumbres paganas hacían en el nombre de Jesús, no importa, eso no es malo. Los moños rojos y las guirnaldas rojas representan la sangre de Cristo. El color verde es el color de la fe y de la esperanza. ¿Qué tiene de malo? Es el momento para decirle a la gente que Cristo puede nacer en sus corazones. Eso sí, el 24 de diciembre a las 12 de la noche. No antes. No antes. El día donde toda la historia ha mostrado que es la Saturnalia, porque es la fiesta donde nace el sol. Pregúntele a un astrónomo o busque cualquiera en Google. Busque lo que es el equinoccio de invierno. Búsquelo. ¿Y qué se celebraba? Porque ese día termina el día más oscuro de todo el planeta Tierra y empieza el tiempo de más luz en algunos hemisferios particularmente donde celebraban eso. Y se celebraba el nacimiento del sol. Porque justamente el día donde se celebró paganamente el nacimiento del sol, justamente ese mismo día, a la misma hora, con todos los ornamentos que le celebraron al paganismo, se lo vamos a celebrar a Jesús y decir que no pasa nada. Cuando la Biblia muestra claramente que Jesús no nació en diciembre. Y sí muestra para los estudiosos, porque los que no estudian jamás se van a enterar, porque la Biblia sí muestra más o menos el periodo en el nacimiento de Jesús. Y si quiere saber cuándo o no le interesa, por lo menos entérese, todo menos diciembre, si quiere saber. Pero nosotros no le vemos nada malo. Es el padecimiento de Cristo. ¿Y sabe por qué la gente no lo entiende? Porque solo para aquel que vivir es Cristo, el vivir es Cristo significa que con Cristo es que realmente en Cristo está mi vida. Lo que yo decido que sea mi vida es todo lo que Cristo dice que sea. Pero para los que no es Cristo, sino una religión evangélica, admiten mil cosas. Aplauden lo que tengan que aplaudirle porque no quieren estar siendo rechazados por causa del evangelio. Porque quieren ser aplaudidos y que todo el mundo te diga, tú eres el cristiano más maravilloso que yo hice en el planeta. Usted no molesta para nada. Qué lindo un cristiano así. Es que no se trata de molestarle la vida a nadie, se trata de ser conscientes que Cristo murió en la cruz para que un alma, aunque sea solo una, no se vaya al infierno. Y la gente que tú dices que no quieres molestar,
va a tener la pequeña molestia de pasar una eternidad, segundo a segundo, segundo a segundo, segundo a segundo, quemándose en una llama porque sí existe. Y no te importa, solo te importa no fastidiarlo, solo te importa no molestarlo. Y esa persona que tú no quieres fastidiar, dice la Biblia que un día, porque no va a soportar el castigo, va a empezar a maldecir al Jesús que tú alabas hoy. Lo va a maldecir, eso dice la Biblia. Con maldiciones en el infierno la gente va a maldecir a Jesús. Eso es lo que quieres de tus amigos, eso es lo que tú quieres de tus familiares. ¿Para ti el vivir es Cristo o no lo es? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida aquí? ¿Qué queremos? ¿Alcanzar el mundo y las naciones y llegar a ser aplaudidos por todo el mundo? ¿O tenemos la sensata razón de comprender que esto que le llamamos vida a Jesús le costó su sangre? Dejó el cielo, el Rey del universo, para tomar la cruz. Simplemente queremos no padecer. Queremos ser aplaudidos, queremos vivir, pero escúchame, eso no es vida. La vida es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Versículo 14: si son ultrajados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por lo que hace a ellos, escuchen, lo que hace a ellos, a la gente que los ultraja, dice, Él es blasfemado. ¿Se da cuenta? Nos ultrajan, pero la Biblia dice que es blasfemado el nombre del Señor. Ay, no sea aburridor, evangélico aburrido, le dirán. No sea fanático. Eso es blasfemia contra Dios. Porque le están diciendo que la entrega, la rendición, la fidelidad a Dios es pura religiosidad. Y no saben que están atentando contra el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu el que nos lleva a vivir en esa vida de rectitud, de integridad y de santidad. Y la gente que te dice que no camines así, que te ultraja, está blasfemando contra el Espíritu. El Espíritu te dice, oh, no te mezcles con eso, no te metas en ese asunto. Pero la gente dice, ay, religioso, hipócrita. Se lo está diciendo es al Espíritu. Es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por lo que hace a ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, porque hay gente que padece por chismosa. Pero si alguno padece como cristiano, subraye, padecer como cristiano. Padecer como cristiano. Diga conmigo, padecer como cristiano. ¿Y quién dijo que los cristianos padecen? Un cristiano debería padecer de prosperidad, un cristiano debería padecer de salud, un cristiano debería padecer de bienestar. ¿Sí? El Señor Jesús compró para nosotros eso en la cruz también. La Biblia dice que Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente, porque eso es bueno delante de Dios. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, pero no como paganos, no como mundanos, sino como hijos de Dios, con temor de Dios. Disfrutamos de las bendiciones de Dios, pero como Dios quiere que las disfrutemos. No como los mundanos, no como la gente que no tiene temor de Dios en su corazón. El disfrute de un creyente es muy diferente al que no es creyente. Pero sí disfrutamos como personas rectas de Dios. Porque el Señor también nos trajo bendición. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Está el Señor en contra de que disfrutemos algo? No. No está en contra que nos da las cosas en abundancia. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos allá? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Acuérdese que leíamos en Filipenses que estamos puestos para defensa del Evangelio. Y luego decía, les ruego que caminen como es digno del Evangelio. Y aquí dice cómo es digno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pablo, no te avergüences de estar en la cárcel por causa de Cristo. Él nunca se avergonzó. Él nunca se avergonzó. Hoy la gente, los ministros de hoy, de lo que no se avergüenzan, es de vivir de mala manera, como soberbios, como prepotentes, altivos.
que jamás le dirían sí al Señor si el Señor tiene que llevarlos a la cárcel. Incluso le dirían, no Señor, llévame al club. Señor, yo quiero ser amigo de los políticos más importantes, llévame a la política con la crema y nata, dame un estatus social donde todos los políticos me busquen porque soy un gran empresario adinerado. Pues claro, les conviene. ¿Usted cree que eso, relaciones de reino le llaman a eso? ¿De dónde sacan eso? Relaciones de reino. ¿Sabe con quién se relaciona? El Señor Jesucristo, el Rey del reino, buscó a un hombre del vulgo y sin letras para asociarse. Lo llamó Pedro. Que pescaba desnudo. Esos son relaciones de reino, ¿entiendes? ¿Entiendes? Relaciones de reino sencillamente es una manguala que la gente, que los religiosos de hoy quieren defender para juntarse solamente con la sociedad prominente y no juntarse con la chusma. Predicadores que se hacen de escoltas para que nadie se les acerque. Hermanos, eso no es el Evangelio. Si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Diga conmigo, juicio por la casa de Dios. El juicio ha comenzado y es por la casa de Dios. Vamos a finalizar volviendo a Filipenses, de capítulo 1, versículo 27. Solamente le ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es digno del Evangelio de Cristo? Yo tengo que saberlo para saber cómo debo comportarme, ¿verdad? A continuación viene esa respuesta. Para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, sin dejarse intimidar por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación, y esto procede de Dios. Diga conmigo, esto procede de Dios. Si usted dice que esto no procede de Dios, que Pablo estaba en la cárcel y que tuvo que ser afligido en diversas pruebas, si usted dice que eso no procede de Dios, está blasfemando. Está blasfemando. Blasfemando. Todo eso proviene de Dios. Por eso dice, quiero que estén combatiendo unánimes por la fe. Pablo estaba defendiendo el Evangelio para que nadie lo señalara de que estaba haciendo algo mal. Escúcheme, versículo 29. A ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Pero no solo te es concedido que creas en Él, sino que ¿qué? Que también padezcas por Él. ¿Cuánto le dan gracias? ¿Está consciente de eso? ¿Cuántos quieren bendiciones económicas sobreabundantes? ¿Cuántos quieren padecimientos? Para tenerlos tienes que pasar por ellos. Mire la anterior entrega. Mire la anterior entrega. Cristo aprendió a través del sufrimiento lo que es la obediencia. Y tú, rebelde y desobediente, quieres que Dios te bendiga sin pasar por el sufrimiento que te conduce a la obediencia. Cristo aprendió la obediencia y nosotros, Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento y nosotros que sí somos desobedientes, Jesús nunca desobedeció y aprendió con sufrimiento lo que es la obediencia. Y nosotros que sí desobedecemos, queremos que Dios nos bendiga sin haber aprendido a obedecer. No tiene sentido. El Señor quiere que nosotros aprendamos a obedecer. Y si tiene que usar sufrimiento para eso, lo va a usar. No porque Él quiere que padezca sufrimiento, sino porque Él quiere que seas bendecido. A ustedes les es concedido por causa de Cristo que no solamente crean en Él, sino que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora oyen en mí. Pablo refrenda esto y él está diciendo que nadie los venga a cuentear, diciendo que Pablo está mal, que esa iglesia debe estar muy terrible. El apóstol de ellos, mire cómo terminó en la cárcel, les fue quitado, qué cosa terrible, eso tiene que estar mal, huyan de allí. Él dijo, mire, a mí me fue concedido padecer por Cristo, a ustedes también. Tengan el mismo conflicto que han visto en mí, decía Pablo, el mismo.
¿Cómo se camina como es digno del Señor? Aquí está, a renglón seguido. Capítulo 2, versículo 1, con esto finalizo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo. Mire cómo cobran sentido estas palabras. Si hay algún consuelo. Consuelo. ¿Por qué? Porque se está padeciendo. Y usted tal vez esté confundido y dice, pero ¿por qué me pasa todo esto? En Cristo hay un consuelo. Si hay un consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, acuérdense que en la anterior entrega hablamos de que Pablo oraba para que amaran para que tuvieran amor en el conocimiento. Si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo esto mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, diga conmigo humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquen su propio provecho, sino el de los demás. Ya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló. Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eso es humillante y Él lo hizo. Por eso, si eso nos estimula a amar a Dios, si eso nos consuela porque Él lo hizo, entonces tomemos el ejemplo de Él, no lo que estos vanidosos y mentirosos pseudoapóstoles, pseudopredicadores están enseñando hoy. Siga el Evangelio de Cristo, la enseñanza de Cristo. Perdóneme, no se deje meter los dedos a la boca. No crea que todo lo que un hombre dice sobre el púlpito es palabra de Dios. Estudie la Escritura, estudie la Escritura, estudie la Escritura. Con nobleza. La Biblia dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, para ver si las cosas que Pablo les predicaba era así. Es decir, ellos no tenían un corazón cizañoso y malo para decir, vamos a ver si lo que este tipo predica es de Dios. No, con esa mala actitud, eran nobles. Ellos miraban porque les resultaba incomprensible lo que ese señor estaba diciendo sobre el púlpito, me refiero a Pablo. Y ellos decían, esto es así, y con nobleza miraban y decían, wow, Dios, sí, esto es así. Y aceptaban la palabra de Dios humildemente en su corazón. No buscaban la Biblia para lanzarle piedras al predicador, sino que buscaban la Biblia para permitir que Dios formara sus corazones. El mayor estímulo está en la obra de Cristo, en el Evangelio de Cristo, el Evangelio como es, no como nos lo quieren pintar y disfrazar. Mas hallándose, versículo 8, mas hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, diga conmigo, por eso Dios. ¿Por qué? Por la obediencia. Se humilló para hacerse obediente. Por eso, porque se humilló para hacerse obediente, es que Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso decía que si alguno padece como cristiano, no se angustie, no se deprima. ¿Por qué? Porque también la revelación de su gloria será exaltado. Como Cristo se humilló y fue exaltado, el que sigue el camino de Cristo de humillación también será exaltado. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Si tú estás ansioso porque no has sido exaltado, echa esa ansiedad a los pies del Señor y humíllate, porque si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él te exaltará cuando fuere tiempo. Diga conmigo, cuando fuere tiempo. Este es el tiempo de ser humillados seguramente, pero viene el tiempo y está de camino de ser exaltados para la gloria de su bendito nombre. Amén y amén.